Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. El primer versículo que usted mira, primer parte que mira en amarillo antes del rojo, ahí consideramos que Jesús vio a la multitud. Amén. Miró a la multitud que estaban, mis amados hermanos, en un lugar, y Jesús, mirando a la multitud, sube al monte y se sentó. Amén. Jesús, amén, buscó un lugar para enseñar. Amén. ¿A quiénes? A la gente. Gloria al Señor, a sus discípulos. Pero entre la multitud que estaba ahí, amén, entre la gente que estaba allí, entre esa multitud, la Escritura nos dice, y vinieron a él sus discípulos. Esto nos da a entender, y no quiero usarlo como una suposición, pero no todos los que estaban en la multitud eran discípulos de Cristo. Al igual que podemos considerar, mi amado hermano, que las iglesias en todo tiempo y en todo lugar, las que se reunieron a adorar al Señor, no todos los que entraron a la iglesia, no todos los que escucharon un sermón o un canto, adoraron a Dios, no todos son discípulos de Cristo. Debemos de recordar, amén, que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y espero en mi corazón que todos los que estamos aquí en el Príncipe de Paz seamos escogidos como buenos discípulos de Cristo, que estamos aprendiendo, pero no solamente aprendiendo, no solamente oyendo, no solamente inquiriendo, sino poniendo por obra lo que nosotros aprendemos cada día. ¿Cuántos dicen amén? Así que Jesús, cuando suben sus discípulos, llegan a donde Él está, ahora Jesús comienza, mi amado hermano, a enseñar. Diga conmigo, Jesús es el maestro por excelencia. Amén. Y Él, abriendo su boca, les enseñaba. Gloria a Jesús. ¿Está dispuesto usted, mi amado hermano, a aprender de Jesús? ¿Cuántos dicen amén? ¿Está dispuesto a subir a su presencia? Aleluya. Y abrir su corazón y sentarse a la mesa para aprender de Él. Gloria al Señor. Te estoy hablando de un versículo que conocemos. Aquí yo estoy a la puerta. Porque no todos le abren la puerta a Jesús. Pero Jesús, a las personas que vienen a Él, como María, como la mujer que le lavó los pies, como el endemoniado gadareno, todos los que vinieron a Él, mi amado hermano, Jesús siempre estuvo dispuesto a enseñarles, pero esas personas decidieron venir a Jesús. Amén. Y estuvimos hablando la semana pasada, el domingo apenas, estábamos hablando, los que vinieron a la escuela dominical, estábamos hablando acerca del tiempo devocional que nosotros pasamos con el maestro. Y en el tiempo devocional que nosotros pasamos con el maestro, ese tiempo es para aprender de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si no estamos aprendiendo de Jesús, mi amado hermano, tenemos que esforzarnos a aprender de Él. Gloria al Señor. Y cuando alguien nos está enseñando acerca de Jesús, debemos de estar alerta para aprender lo que el maestro, el pastor, el evangelista, los ministerios nos están enseñando de Jesús. Gloria a Jesús. No hablamos palabras de nuestra propia cuenta, hablamos la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Así que aquellos que están dispuestos a aprender de Jesús, mi amado hermano, se van a purificar. Diga conmigo, a purificar. Y ese es el trabajo, mi amado hermano, del liderazgo. Lavar, limpiar, quitar el chip viejo y activar el chip del reino en la mente y en el corazón y en el espíritu de las personas. Todos nosotros los que venimos a Cristo, gloria al Señor, traemos, mi amado hermano, traemos aroma del mundo. Traemos
esencias del mundo en nuestra mente, en nuestros cuerpos. Compañero, te pido favor, si me sacas el steak que está allá, me lo pones ahí, le estoy enseñando. No sé. Me siento muy lejos de ustedes. Gloria al Señor. Y venimos así muchos del mundo. Y la iglesia tiene que actualizarse. Y el trabajo que Dios comienza a hacer en nosotros, mis amados hermanos, diga conmigo, el trabajo que hace Dios en nosotros es en nuestra mente. Es en nuestra mente. Si tu forma de pensar cambia, va a cambiar tu vida. ¿Sí? El hombre es lo que él piensa. Lo que piensa el hombre tal es él. Lo que nosotros pensamos es lo que nosotros somos. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, tenemos que actualizarnos. Y la palabra del Señor, mi amado hermano, y esto lo vamos a mirar un poquito adelantito, la palabra del Señor lo que va a hacer es cambiar nuestra mente. La mente carnal, la mente natural por la mente de Cristo. ¿Se dan cuenta de lo que Dios quiere hacer con nosotros? Quitar la mente, nuestra forma de pensar, porque el hombre viejo está vaciado en sus deleites carnales. El hombre que no, mi amado hermano, recibe lo nuevo de Cristo, va a seguir siendo el mismo, y dentro de él va a seguir luchando con serpientes, va a seguir luchando con leones, con tigres, con lobos, mi amado hermano, y quiere ser cordero, pero lo que más se manifiesta es el lobo que lleva dentro. Porque cuando nosotros decidimos cambiar, aleluya, nuestra mente y establecer la palabra del reino en nuestra mente, nuestro comportamiento, nuestro espíritu, mi amado hermano, nuestra forma, nuestro carácter va a cambiar. Pero ese carácter va a cambiar, y no va a cambiar a cualquier cosa. Hay una medida a la cual cada uno de nosotros vamos a alcanzar, y ese crecimiento es la estatura de la plenitud de Cristo, según el libro de Efesios. Entonces el apóstol Pedro nos exhorta a nosotros que como niños recién nacidos, yo sé que aquí ya no hay recién nacidos, ya todos somos, ya tenemos una buena trayectoria los que estamos aquí. La hermana apenas va al bautismo, yo sé que, pero la mayoría de ahí para acá, que yo diga, hay nuevos, no vemos tantos nuevos. Ya tenemos un buen tiempo de escuchar la palabra del Señor. Entonces, como niños recién nacidos, ahora nosotros ya, el versículo que se nos debe de aplicar, ustedes ya deberían de ser maestros. Aleluya. Porque ya hemos bebido tanto. El problema es que hacemos nuestras propias interpretaciones personales. Y hay una iglesia, mi amado hermano, que se está moviendo más por sus emociones que por la convicción en la palabra. Se mueve más por sus tradiciones y por sus costumbres que por la palabra. Y la persona que dice, hermano, es que mi abuelo era así, mi padre era así, mi hermano era así, y así soy yo. Entonces lo que está diciendo es que la palabra no tiene la capacidad para hacerle efecto en su mente, en su espíritu y en su corazón. Más claro ni el agua. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que los cambios del Espíritu, los cambios, diga conmigo, el Espíritu Santo produce cambios en nosotros los creyentes, o no? Y el Espíritu, mi amado hermano, da fruto. Por eso la vida del creyente debe estar llena del fruto del Espíritu. Y el Señor puede ir a tu vida a buscar fruto, ¿no? De su espíritu, de su mismo espíritu, porque Él depositó el espíritu en nosotros para que nosotros rindiéramos fruto. Pero para que podamos rendir fruto, volvemos a lo mismo, tenemos que ir a los pies de Jesús. Tenemos que
ir a los pies de Jesús para escuchar qué es lo que Él nos va a hablar acerca del reino de su Padre. Entonces, cuando Jesús comienza a hablar, Jesús va a depositar en nosotros la esencia del reino. Diga conmigo, la esencia del verdadero discipulado. Ya estoy pensando en hacer un libro acerca de este tema. Me ha encantado bastantes cosas que hay que hasta sueño a veces dando esta enseñanza. Es hermoso conocer para qué fuimos nosotros diseñados. Fuimos diseñados, mi amado hermano, pero en ese diseño Dios va a meter la esencia, amén, de su espíritu, de su palabra en nosotros. ¿Cuántos están dispuestos para recibirlo? Entonces esa esencia, o lo que Jesús va a hacer a través de su enseñanza, va, mi amado hermano, a poner un conjunto de características permanentes en la vida del discípulo. Y esas características deben de ser invariables. Es que cuando eres variable o de doble ánimo, es cuando dices, bueno, ahora sí me siento listo para hacer la obra de Jesús, y luego dice, no me importa nada de las cosas de Jesús. O, mi amado hermano, lo más típico que nosotros acostumbramos a decir es que hizo que me bajara de la cruz. El que está en Cristo, el que está aprendiendo de Jesús, ha crucificado su vida. No quiero irme a la primera enseñanza, pero usted tiene que entender que fuimos crucificados, nuestras pasiones, nuestros deleites fueron crucificados juntamente con Cristo. Entonces las características de Cristo en la vida de un discípulo deben de ser invariables. ¿Cuántos dicen amén? Deben de ser invariables. A veces, ¿por qué a veces son variables? ¿Por qué? Porque a veces nosotros, mi amado hermano, nos gana nuestro temperamento. Levanten la mano los que son temperamentales, porque el Señor va a derramar su espíritu ahorita y te va a poner como ¿cómo se llama? Lo que gradúa la temperatura aquí adentro. Un termostato, ¿no? Porque hay gente que son termómetros. Mete el nombre y se quiebra a su nombre. Tantito, no, son de mecha corta, dicen. Pero la persona, mi amado hermano, que ha entregado su vida a Cristo y ha muerto con Cristo, entregó su temperamento. ¿Cuántos bendicen a Dios? Entonces la persona que está en Cristo, mi amado hermano, es difícil que la encienda a la persona y que lo encienda a otra persona, y lo vamos a ver a través de la enseñanza de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús, mi amado hermano, lo que va a depositar en nosotros, las características de su enseñanza, que deben ser permanentes en la vida del creyente, entonces esas características deben de ser manifiestas a la gente, a las personas. De tal grado así es que el Señor nos manda a amar hasta nuestros enemigos. ¿Te has preguntado cómo puedes tú amar y orar por tus enemigos? ¿Cómo se puede hacer eso? Y muchas veces hay gente, discípulos de Cristo, que tienen rezagadas las bendiciones de Dios porque no han podido perdonar a la gente. Job, mi amado hermano, cuando oró por sus amigos, porque él los considera amigos, porque le dieron con todo, por causa de su autojustificación. Pero este Job, mi amado hermano, pudo entender, primeramente, que ellos no entendieron lo que hicieron contra él, y aparte el mandamiento de Dios que le dijo, anda y levanta un altar y haz sacrificio por tus amigos. Él entendió que la obediencia es muy importante en la vida del discipulado, aunque él estaba ya en el Antiguo Testamento, pero en la vida del discipulado es el que oye y practica lo que oye, obedece lo que el Señor le manda. Amén. Entonces Job fue y oró por sus enemigos, por sus amigos, los amigos de Job. Fue y oró por sus amigos, y Dios, y diga conmigo, Job oró por sus amigos, entre comillas, y Dios le bendijo. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Entonces esa esencia, amén, son características permanentes e invariables que determinan a un ser o una cosa, sin las cuales, ¿sí se ha escuchado usted que dice, oye, ¿cómo le pegaste a ese varón? ¿Cómo le pegaste? Pero tú vas a la iglesia, no eres cristiano.
¿Ha pasado? Oiga, usted le pegó a esa señora, pero usted va a la iglesia. Pero no diga a qué iglesia va, ¿no? Porque nos gana nuestro temperamento. Oiga, ¿cómo le habló ese hombre? Pero usted va a la iglesia Templo Príncipe. Diga, no soy de ahí, no los conozco. Oye, muchacha, pero ¿por qué andas haciendo eso? No, tus padres y usted va a la iglesia Templo Principal. Diga, ¿dónde queda esa iglesia? Se escucha así. Pero si no manifestamos, diga conmigo, si no manifestamos la palabra del reino, no somos lo que decimos ser. ¿Y se da cuenta lo sencillo que es interpretar esto? Respiren, hermanos. Miren que viene el segundo golpe. Aleluya. Discípulo. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Aleluya. Amén. Discípulo. La palabra discípulo nos enseñó el hermano Tino, por eso lo puse ahí. Que viene del griego matetes, dijo el hermano Tino, no es machetes, es matetes. ¿Okay? Y yo no sé por qué con el hermano Tino se rieron. Significa alumno, principiante, estudiante. Amén. De hecho, en varios lugares del Nuevo Testamento escuchamos a Jesucristo que le decían rabí y otra vez se le decían raboni, ¿verdad? Dos lenguajes ahí. Cuando le decían maestro, cuando le decían rabí, le estaban diciendo maestro, maestro. Entonces el alumno, diga conmigo, el alumno aprende del maestro. Sí, el alumno aprende del maestro. El maestro por excelencia es nuestro Señor Jesucristo. Entonces la vida del discipulado es caminar junto al maestro y aprender de él. Jesús, mi amado hermano, cuando Mateo empieza a escribir acerca de lo que es la vida del Señor Jesús, cuando viene Juan el Bautista y empieza a anunciar el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Y los violentos lo arrebatan. Viene Jesús después de ser bautizado y viene con el mismo tema: el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Jesús, mi amado hermano, es el nuevo Moisés, que mismo Moisés lo profetiza y dice: a él oiréis. Vamos a leer la cita. Gloria al Señor. Deuteronomio 18:15. Profeta en medio de ti, de tus hermanos. Gloria a Jesús. A su nombre. Profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. Y luego dice: a él oiréis. Pero este oír, mi amado hermano, no es solamente de oír, conlleva un mandamiento escondido en su original. Cuando usted escucha la palabra también creer, también lleva el mismo sentido de obediencia a la palabra del Señor. Los demonios creen y tiemblan. Ya están temblando con la temperatura. Creen y tiemblan, pero no. Dígalo fuerte, hermano. ¿Quién lo dijo? Le vamos a dar un premio a que diga. Pero no obedecen. Ellos creen y tiemblan, pero no obedecen. Entonces, el oír que el Señor nos está, lo que está diciendo el profeta Moisés, nos está diciendo que a él oiréis, es más bien esta expresión: a él obedeceréis. Aleluya. Y Jesús, mi amado hermano, se aparece. Hechos 3:5 recoge esto de Deuteronomio y dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que hable. Aleluya.
a Él oiréis en todas las cosas que hablan. Para oír a Jesús tenemos que estar en la posición en la que está hablando con Nicodemo, y esa posición es que tenemos que tener una vida en el Espíritu para poder oír a Jesús. El hombre natural no percibe las cosas espirituales. Entonces podemos estar en la iglesia, pero no estar en el Espíritu. ¿Alguien dice amén? Entonces, esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Ahora Jesús llega el tiempo y entra a enseñar a la sinagoga. Y cuando entra a enseñar a la sinagoga, Jesús, mi amado hermano, les habla a ellos que lo que escribió el profeta Isaías se ha cumplido delante de sus ojos. Y ellos entienden que lo que mismo que escribe Isaías es el mismo mandamiento de que tienen que oír a Jesús, el pueblo de Israel, como su maestro, como su rabí, y obedecerle. Aleluya. Entonces Jesús sube al monte, y aquí comienza lo maravilloso de lo que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El reino de los cielos se ha acercado. Mateo presenta a Jesús, amén, como hijo de David, lo presenta como linaje de Abraham y lo presenta como el Emanuel. Tres características muy fundamentales para que no miren a Jesús como una persona común y corriente. Jesús es un hombre, mi amado hermano, trascendental, que excede a cualquier hombre en esta tierra en el tiempo que él caminó. Maravilloso hombre, precioso hombre, que las palabras que él hablaba, no como nosotros, que a veces hemos escuchado cosas, mi amado hermano, que nos causan risa. Pero Jesús no vino a hablar de su propia cuenta. Jesús vino a hablar la palabra de Dios. ¿Lo tiene? Archivado. Él vino a hablar las palabras de Dios. Ahora, el apóstol Mateo, recaudador de impuestos, toma, mi amado hermano, del Antiguo Testamento, el linaje de Jesús, hijo de David, es rey, amén, del linaje de Abraham. ¿Por qué está escogiendo esto? Porque Jesús, como linaje de Abraham, es el que va a traer la bendición a todo el mundo. Como descendiente de Abraham, como hijo de David, mi amado hermano, lo presenta como rey, amén, que va a reinar, pero no como un reino terrenal, no como los discípulos. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pedro, Jesús preguntando, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, no te lo reveló carne ni sangre. Pero Pedro, no piense usted que está pensando que Jesús va a reinar, mi amado hermano, como está reinando hoy. La mente del apóstol Pedro pensaba que Jesús se iba a sentar, mi amado hermano, en el palacio real, y que a través de ahí iba a comenzar el gobierno. Sin embargo, Jesús, a través de su enseñanza, descarta todo esto. Lo descarta. Entonces comienza, mi amado hermano, a enseñar el apóstol Mateo a través de sus cartas, y a través de su carta también nos dice que Jesús es el Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios entre nosotros. En otra palabra, el apóstol Mateo nos está diciendo a nosotros que Jesús es alguien de autoridad. Aleluya. Lo presenta como la autoridad superior aún más que Moisés. Aleluya. Es el mismo Dios que ha venido. Mi amado hermano, ahora pregúnteme, hermano, ¿por qué? ¿Por qué fue necesario? Porque cuando nosotros nos vamos a Deuteronomio, usted va a escuchar que Moisés dice, y esto lo va a hacer Dios a causa de vosotros, porque ustedes no lo quisieron oír cuando vino a hablar en el monte. ¿Se acuerdan cómo estaba ese monte? Que Dios puso límite y dijo que ningún hombre pase, ningún animal, ninguna bestia. Puso una línea limítrofe que nadie podía pasar, porque aquel que pasara iba a morir.
Y lo que estaba pasando ahí, mi amado hermano, habían relámpagos poderosos, tronaba un sonido de bocina, mi amado hermano, y el pueblo de Israel mirando ese poder sobrenatural, usan esa palabra, mi amado hermano, se espantaron y corrieron y dijeron: ahora tú, Moisés, súbele tú, que a ti te trata diferente, a ti no te mata, sube tú. Entonces, por haber hecho esa petición ellos, ahora Moisés les está diciendo: a causa de ustedes levantará a uno como yo, a él oirán. Pero Jesús viene manso y humilde, que deberían de ser unas de las características del verdadero discípulo que aprende del maestro. Pero no he entrado ahí todavía, ¿okay? Entonces, a causa de eso, el Dios que nadie puede ver y nadie conoce, más Jesús que habita en el seno del Padre, Él se hace carne y nace como un bebé. Un bebé. Yo me rasco la cabeza y no logro. Todavía no logro entender. Pero Dios, en una cosita así chiquita, que no podía hablar, no podía caminar, pero ahí estaba la gloria de Dios, que tenía que depender de mamá y de papá. Pero más de dependencia esa es la misma dependencia de la gloria del Padre. Y Jesús, mi amado hermano, comienza a crecer, y Dios, mi amado hermano, le da gracia para con Dios. Crecía en estatura, con gracia para con Dios y para con los hombres. Y Jesús, mi amado hermano, comienza su ministerio, y ahí es donde comienza su primera enseñanza, en el monte de, ¿cómo se llama? En el monte de las bienaventuranzas, o otros le dicen el sermón del monte. Ahí se sienta el Emanuel. La multitud está regadas como ovejas sin pastor, y Él va a traer lo nuevo para depositarlo en la vida de sus discípulos que vengan a Él. Y Él lo sigue haciendo hoy. Aleluya. Gloria al Señor. Él lo sigue haciendo hoy. A su nombre. Entonces, Mateo nos da a entender que Jesús es la figura prometida mayor que la de Moisés. Mayor que la de Moisés. Aleluya. Así que, ¿por qué vamos a ver unas comparaciones? Jesús mayor que Moisés, una figura similar a la de Moisés. Moisés salió de Egipto, cruzó el Mar Rojo, estuvo en el desierto 40 años, recibió la ley en el monte. Jesús salió de Egipto. Jesús se bautizó en el río Jordán. Jesús estuvo en el desierto 40 días, entregó la ley y entregó la ley en el monte. Características o similitudes que podemos mirar en la vida de Jesús y de Moisés. Ahora lo que tenemos que ver es que Moisés recibe la ley y la entrega al pueblo. Aleluya. Pero ahora Jesús mismo no viene, mi amado hermano, a dársela a otro hombre, sino el Emanuel viene a entregársela de hombre a hombre de una manera oral. Y Jesús comienza a predicar y comienza a enseñar. Y esa, mi amado hermano, tenemos que entender lo que se estaba viviendo en ese tiempo de Israel. Saduceos. ¿En qué no creían los saduceos? En el cielo, en el infierno, en ángeles. Estaban los fariseos, que era lo contrario. Ellos creían en ángeles, creían en Dios. Y había, mi amado hermano, personas que simplemente y sencillamente, mi amado hermano, estaban en diferentes doctrinas, diferentes enseñanzas. Pero Jesús viene, es más, los mismos fariseos que estaban encargados de interpretar la ley, pero nunca entendieron el espíritu de la ley, sino que ellos hablaban y metieron sus, digan conmigo, los fariseos y sus doctrinas. Ellos le daban prioridad a su doctrina que a la misma palabra. ¿Sabe que en este tiempo de apostasía hay tanta gente que le está dando prioridad a sus filosofía? Le está dando prioridad a
aún a sus tradiciones personales de su pueblo. Y eso lo meten a la iglesia como bueno, porque de ahí Dios, de ahí es donde ellos habitaban. Pero lo que Jesús va a venir a hacer, mi amado hermano, es, diga conmigo, una separación. Debemos de entender que lo que hace el Evangelio separa. El Evangelio separa, pero también une. Tiene dos cualidades. El Evangelio separa. ¿Sabe que hay familias separadas por causa del Evangelio? Si usted mira a un judío que se convierte al cristianismo, recibe a Cristo como Señor y Salvador, su familia lo echa. Si hay un árabe, mi amado hermano, que cree en el Corán, a ver, sus padres lo echan de la casa. Los que creen en Mahoma, si uno se convierte a Cristo, lo echan de la casa. Y hay unos más pobres todavía que ni reciben a Cristo y vamos a decir los echan de la casa. No, tengo que hacerte reír un poquito. Algo que te me estás quedando dormido. Pero Jesús, mi amado hermano, trae una enseñanza. Mi amado hermano, que esa enseñanza va a poner de cabeza al mundo. Esa enseñanza nos pone de cabeza y nos complica la vida. Y decimos, Señor, qué preciosa sabiduría la tuya. Yo sé por qué estoy diciendo esto. Qué precioso tus mandamientos. Pero a la simple vista, considerar los mandamientos de Jesús no es algo fácil. El tiempo se me está yendo. Así que Jesús sube al monte. Y sus discípulos, cuando habla de sus discípulos, no solamente habla de aquellos que llamó apóstoles, habla de las multitudes que tenían hambre de él. Jesús le enseñó a judíos y también le enseñó a gentiles. Entonces Jesús se sienta y va a comenzar a dar su enseñanza. Así que Jesús es el nuevo maestro del pacto con autoridad que viene no a abrogar la Torá, sino a cumplir la Torá y los profetas. Él viene a cumplir, no viene a abrogar, viene a cumplir. Aleluya. Viene, por eso hay gente, mi amado hermano, que no han separado la vida de Jesús. Está en el Antiguo Testamento. La vida de Jesús está en el Antiguo Testamento. La presentación de Jesús es del Antiguo Testamento. Cuando llevan a Jesús al templo, lo llevan a presentar para circuncidarlo al octavo día. Como era costumbre, pero era un mandamiento de Moisés, un mandamiento que Dios le dio a Moisés. Todo varón, no presentaban a las niñas, todo varón era llevado al octavo día y era circuncidado según el pacto que Dios hizo con Abraham. Así que todo niño israelita, hebreo, tenía que ser circuncidado al octavo día, no al noveno, no al décimo, al octavo día. Era el mandamiento. Jesús viene a cumplir todo eso. Cuando se presenta ante Juan el Bautista dice, yo debo ser bautizado por ti. Jesús no vino a bautizar. Y Jesús le dice, es necesario que toda justicia sea cumplida. Todo lo que Dios ha mandado es necesario cumplir. Así que Jesús viene a someterse completamente a la ley tan estricta que si usted quiere irse a la ley, que hay tantas personas, mi amado hermano, que quieren vivir en la ley y no en la gracia, y no saben qué compromisos tan grandes se avientan ahí, mi amado hermano, no vas a poder, porque si te metes a la ley con un mandamiento que violes, mi amado hermano, los quebrantaste todos. Así que nos conviene a nosotros permanecer en Cristo. Amén. Gloria al Señor. Es nuestro salvaguarda. Aleluya. Él viene y cumple todo. Toda su vida estuvo en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Toda su vida estuvo, mi amado hermano, cumpliendo, amén, todo lo que la ley demandaba. Amén, todo lo que
el mandamiento de Moisés que le entregó al pueblo, Jesús vino a cumplir. No hubo ningún hombre que la pudiera cumplir, pero Jesús vino para cumplir. Y este Jesús que tiene la autoridad, mi amado hermano, en el nuevo pacto, ahora con esa autoridad va a depositar en la vida de nosotros, los discípulos, la vida del reino. ¿Cuántos están ahí? Porque nos hemos creído que somos reyes y que somos reinas, estamos en nuestro propio reino. Mi amado hermano, la mentalidad de la vida del reino debe ser una mentalidad de siervos y siervas del Señor. Entonces vamos a empezar a mirar. ¿Cuántos me esperan una hora más? El reino de los cielos, comienza Jesús a decir, ya voy a terminar, no se preocupe. El reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús comienza a hablar, aleluya, y a declarar palabras de su boca, y comienza con el anuncio del reino de Dios. Así que va a comenzar el reino de Dios a funcionar en la tierra, a funcionar en el hombre. Es la operación del Padre, amén, la operación del rescate de Dios para todo el mundo. Así que Jesús dijo, yo y el Padre hasta ahora trabajamos. Así que Dios empieza a trabajar con Jesús para salvarnos a nosotros. Comienza la operación del rescate. Hay que rescatar al hombre. ¿Por qué hay que rescatar al hombre? Porque el hombre está en dos condiciones de prioritables. Una es que estamos muertos por causa del pecado y estamos bajo maldición por causa del pecado. Entonces la persona que está muerta en sus delitos y pecados por causa del pecado y que está bajo maldición a causa del pecado, no puede disfrutar la vida del reino hasta que sea resucitado, hasta que sea bautizado. Y no quiero decir que los que no se han bautizado no pueden disfrutar la vida del reino. La vida del reino se empieza a disfrutar desde la perspectiva de la fe. Entonces, ahora la operación de Dios está trabajando en todo el mundo. Ahora Jesús va a empezar a hablar palabras, mi amado hermano, como esos amados pescadores que avientan el anzuelo, amén, para traer el rico pescado hacia las orillas de la playa. Jesús, el excelente, aleluya, pescador, amén, empieza a aventar las redes del reino para atraer, aleluya, los peces buenos. ¿Cuántos peces buenos hay aquí? Aleluya. Lo segundo, va a confrontar el mal. Oye, hermano, ¿sabes que apenas me estoy traduciendo? Va a confrontar el mal por medio de su enseñanza. ¿Cuál mal? El espíritu que estaba operando en las enseñanzas de los fariseos, de los saduceos, que estaban duros esas enseñanzas. Ahora Jesús viene a confrontar las malas enseñanzas, el mal, el espíritu de ese tiempo que aún se sigue moviendo. Empieza a través de su enseñanza a derribar todo tipo de argumentos, todo tipo, mi amado hermano, de altivez, y viene a desbaratar todo aquello que los hombres tenían por sublime, y Jesús le va a abrir los ojos de lo que es la vida en el reino. Aleluya. A confrontar el mal por medio de su enseñanza, pero también viene a restaurar el reino. ¿Cuál reino? El reino que Adán le entregó a Satanás cuando fue engañado por la astucia de la bestia, de la serpiente, del diablo. Él entregó la autoridad. ¿Se acuerdan cuando Satanás dijo a Jesús cuando lo tentó? Yo soy el príncipe de este mundo, porque a mí me ha sido dado. Pues Jesús vino a restituir, no vino a devolver, no vino, mi amado hermano, a traer algo nuevo. Vino a restaurar, aleluya, lo que se había deformado. Todos nosotros estamos deformados.
La vida del reino, la vida del Espíritu fue desarraigada del hombre. El hombre va, condenado por causa del pecado, el hombre muerto en sus delitos y pecados. Ahora, mi amado hermano, Jesús viene a restaurar todo hombre. Y sabe, una de las cosas que Jesús viene a restaurar, mi amado hermano, las vidas a causa del pecado, habían vidas enfermas. ¿Sabe que cuando Santiago ora, dice que cuando habla que la oración del justo puede mucho, aquel que está enfermo dice que confiese sus? ¿Cuánto quiere sanidad, hermanos? Aunque salgamos a la medianoche. Confiesen sus pecados. Vamos a comenzar con el hermano que está predicando. Vino Jesús por medio de su enseñanza a traer sanidad. Y esa sanidad todavía se está moviendo en la gente de fe. Dios sigue sanando. No que se fue y ya no. Jesús sigue sanando. Aleluya. Él sigue operando. Ustedes dicen, hermano, pues no miramos aquí, tal vez no estamos mirando nada, pero hay lugares que están en avivamiento. ¿Quieren un avivamiento? Vamos a vivir la vida en el reino. Porque una persona que vive la vida en el reino, Jesús le dice, y pedirán todo lo que quieran y les será hecho, según la voluntad del Padre. No, a veces nosotros no recibimos porque andamos en nuestras voluntades personales. Y a veces decimos, Señor, dame, ¿qué vamos a recibir? Si andamos en rebeldía, no vamos a recibir nada. Andamos en desobediencia, no vamos a recibir nada. Andamos en el reino del mundo, no vamos a recibir nada. Y hay gente que porque piensa que recibieron a Cristo como Señor y Salvador y están en el mundo y viviendo en adulterio, en pecado, en avaricia, en contiendas, en chismología, etcétera, etcétera, en disensiones y más cosas, mi amado hermano, y aún así piensan ellos que tienen autoridad. No tienen ninguna autoridad. Para que usted pueda tener autoridad, mi amado hermano, necesita, aleluya, que el reino de Cristo esté en usted. Aleluya. Y en mí. A su nombre. ¿Ya quieren que me caiga? Yo los veo así como, les miro la cara así como, pastor, sí. Así que me faltaba uno. Jesús viene a formar o a crear una nueva familia. Y es la familia de la fe. La familia de la fe. ¿Saben que somos parientes? Sanguíneos. ¿Somos de la misma sangre? Usted dice, yo no soy de la sangre de usted. Somos, todos estamos lavados bajo la misma sangre de Jesucristo. No somos individuos separados, somos una nación, somos un pueblo santo y consagrado para Dios. Somos uno. Es más, Dios no mira multitud, Dios mira uno y nos llama iglesia. Es bonito, ¿verdad? Somos una familia. Así que, como dice el canto, quítame el pie de encima, no me critiques más. Acuérdate que soy tu pariente. Mientras el mundo se muere, tú y yo peleando como perros y gatos. Necesitamos la vida del Espíritu, una vida en el reino. Ahora debemos de entender que somos una familia, ¿verdad? Somos hermanos en la fe. Somos la familia de Jesús. Somos el cuerpo de Jesús y Él es la cabeza. Así que por eso el Señor nos dice, y no quiero entrar ahí, pero tengo que decirlo, que nos amemos unos a otros. ¿Cuántos me aman? Ay, bendito sea. ¿A qué pregunté? No voy a dormir esta noche. Hay gente que ya no dice, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Señor, ¿te lo llevas o ahí te va? Vámonos. Ya no lo queremos. Somos una familia, hermanos, en Cristo. Tenemos que vernos como el Señor nos ve. La persona que no te mira como familia, al lugar de orar, sí, porque a veces oramos por nuestros hijos, pero nos cuesta orar por el pastor que nos exhorta. Pero tanto el hijo como el pastor es tu familia, en la fe. Entonces la persona que no mira
a las demás personas como su familia, que están lavados en la sangre de Jesucristo, entonces me estás diciendo, o no eres del reino, o piensas que el hermano no es del reino. Aleluya. Entonces Jesús, ¿cuántos se acuerdan del vestido viejo? Del vestido nuevo con remiendo viejo, y los odres nuevos con vino nuevo. Ahí es donde Jesús, mi amado hermano, nos rompe el corazón. Ahí es donde Jesús nos da con la palabra que es un martillo. Fuerte. Lo que Jesús está diciendo ahí es que nos va a despojar de todo lo viejo. Jesús le estaba hablando a esa generación: todo lo que ustedes han recibido de los fariseos, de los saduceos y todas las enseñanzas de filosóficas y todas las demoniologías que han escuchado y todo lo que han hecho, ahora voy a desarraigar todo eso y lo voy a hacer con la palabra del reino. Aleluya. Así que viene, mi amado hermano, se me vino en la mente algo cuando estamos enfermos del estómago, una lavativa de espíritu, a sacar todo lo viejo que está ahí, todo lo que no es agradable delante de Dios. Mi amado hermano, se escuchó feo, yo lo pensé, pero no lo podía haber callado. Pero es lo que el Señor va a hacer con su palabra. Así que comienza Jesús, aleluya, a sacar lo viejo y va a poner nuevos vestidos. Va a sacar las enseñanzas que no nos llevan a ningún lado, las tradiciones que no nos llevan a ningún lado, y va a depositar palabras de espíritu y palabras de verdad que nos acercarán a su presencia. Porque debemos entender que todas las enseñanzas falsas de los fariseos, mi amado hermano, lo que hacían era meterle temor al corazón del hombre para que el hombre no se acercara a Dios. Lo que hacían con su enseñanza era alejar al hombre de Dios. Lo que Jesús viene a hacer a través de la palabra del reino, a acercar a la gente al Padre, a que encuentren su identidad como hijos. Aleluya. Así que Jesús viene a hacer esto. Yo sé que ya lo leyeron, ¿para qué lo leo yo? Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Ya terminé con la introducción. Vamos a... Levanta la mano si les gustó la enseñanza. Usted dice, hermano, todavía no, desbaratamos tantos argumentos ahorita. O se los repito, hermano. Yo se los repito, regreso para atrás, lo repito. Porque es necesario que entendamos esto para entender lo que sigue. Si no entendemos esto, si no entendemos quién es Jesús, si no entendemos que Jesús viene de la tribu que es del linaje de Abraham, si no entendemos que Jesús es del linaje de David, si no entendemos que Jesús es el Emmanuel, todo lo demás sería irrelevante. Pero Jesús, mi amado hermano, ahora se sienta en el monte y comienza a dar, diga conmigo, las bienaventuranzas. Y voy a terminar con esto. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo voy a hacer una pregunta con toda humildad, no para avergonzar a nadie, porque yo también debo de avergonzarme, porque yo también tuve que investigar, no para enseñar, sino que en serio tienen que investigar, porque hay maestros flojos que no investigan y vienen, hay evento, lo que sea, pero hay que investigar lo que vamos a hablar. Por eso les voy a pedir que levante la mano. Ya voy a terminar. Levante la mano todos los que saben que es pobre en el espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Levante la mano todos los que saben que es ser pobre en el espíritu. Bajo la mano, yo también. Es como dijo un hermano. Yo sé que hay muchos que tenemos unos conceptos, ¿verdad? Estamos ahí con la computadora bajando el data porque por ahí está. Pero me acordé de un hermano que estaba diciendo, hermano, y usted sabe, no son puntos de unción. ¿Cuántos quieren la unción? ¿Cuántos quieren la unción? Y la gente estaba, ¿y cuántos quieren la unción? Y todos decían amén. Se detiene el hermano y dice, hermanos, levanten la mano todos los que saben qué es unción. Entonces,
No sabían qué unción, pero como era gratis lo querían, ¿no? Ser pobre en el espíritu, hermano, son ustedes que están congregados aquí. Son las personas que dicen: yo tengo necesidad de Dios. Son las personas que dicen: yo necesito de Dios. Pobres en el espíritu son las personas que se hincan a orar porque saben que necesitan intimidad con Dios. Son la gente que reconoce la grande necesidad de Dios. Es la gente, mi amado hermano, que tiene dependencia de Dios. Cuando usted no entienda lo que lee en la 1960 Reina Valera, yo le aconsejo, los que tienen celular y los que les gusta estudiar, váyanse a otras versiones. Y las otras versiones nos van a dar las respuestas. Y la Nueva Traducción Viviente dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Y yo creo que estamos aquí porque tenemos necesidad de Él. Yo tengo necesidad. Levanta la mano todos los que tienen necesidad de Dios. Todos tenemos necesidad de Dios. Y sabe que a veces nosotros somos tan malvados, esa palabra, malvados, porque a veces miramos a la gente que vienen abatidos y hay gente que trae en su rostro, como siempre lo digo, como que lo bautizaron en limón, pero son gente que pasaron un mal día, son gente que están atribulados, son gente que pasaron o que están pasando una prueba y no saben cómo manejar el momento que están pasando, pero aquí están. Y nosotros, al lugar de motivarlos a que tengan intimidad con Dios, decimos: ¿qué puedo saludar al hermano? Está todo amargado. ¿Para qué me le acerco? Me va a amargar, ¿no? Pero qué hermoso es cuando tú miras a una persona que la miras que está cansada, que está abatida, que está desesperada, y tú le das una buena palabra de parte del Señor. Y para él me recordaba el hermano Tino que dijo la hermana Marisol cuando fue a Chick-fil-A, o es Chick-fil-A, eso que dijeron ellos. Cuando fueron allí, que llegó el muchacho, ella llegó de un humor no muy bueno por las situaciones, pero llegó el que trabaja ahí en la tienda, y la forma de atenderla hizo que se sintiera bien. Qué hermoso que cuando venimos cansados, agotados, abatidos, alguien, aleluya, un bendito, te haga sentir bien y que haga que vuelvas a tu casa bien. Yo espero que en esta tarde te haya hecho sentir bien con el sermón de esta tarde. Y deseo que tu vida, tu ministerio, tu familia, tu casa, tu hogar encuentren la paz que a veces necesitamos de parte de Dios. Pero para que todo eso llegue, mi amado hermano, solamente lo podemos encontrar a los pies de Jesús. Bienaventurados, dijo Jesús, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que, para ser pobres en el espíritu, la contraparte nos habla de ser humildes y sinceros, entender tu condición, entender mi condición, presentársela al Señor, decirle: Señor, yo no puedo con esta condición, Señor, no puedo con mi temperamento, Señor, no puedo con mi carácter, Señor, no puedo con mi forma de ser. Yo fui formado en un hogar así, 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 así. Yo fui abusada por alguien en mi hogar, así, así. Pasé una situación difícil. Señor, yo fui abusado físicamente en mi hogar. Señor, la pérdida de este ser querido me afectó tanto. Señor, la pérdida de mi esposa, la pérdida de mi hijo, la pérdida de mi mamá, la pérdida de mi papá. Todo esto, Señor, me ha hecho sentir mal. Necesito de ti y vengo a tu presencia para que tu reino, las palabras de tu reino me restauren este sentir y encuentre la paz que necesito. Ya terminé. Aleluya. Ponte de pie en esta noche. Te adoramos, Jesús. Nada más nos falta todo esto que vamos a explicar la semana que viene, si Dios lo permite, si Dios me da vida y si Dios me da salud. Amén. Gloria al Señor. Pero vamos a estar mirando aquí la vida del reino, el compromiso que tenemos. Aquí habla
Mi amado hermano, el Señor comienza a hablar aquí acerca de las bienaventuranzas. Gloria al Señor. Así que si eres pobre en espíritu, en esta noche disponte a depender de Dios y a decirle: Señor, la necesidad más grande no está en el dinero, no está en la casa, no está en el carro, no está en mi negocio, en mi trabajo, está en ti. Amén. Está en ti. Y las personas que entienden esto son las personas que se congregan, son las personas que oran, son las personas que leen su Biblia, son las personas que buscan de Dios. Amén. Gloria al Señor. Hacemos una oración para ser despedidos. Vamos a orar antes de despedirnos. Ya no puede despedir del Facebook, hermano.